Muy buenas, profesora da Silva. Mi nombre es Adolfo Araúz. Pertenezco al grupo conformado por el profesor Darío Castillo y la profesora Zenia Ábrego. Queremos hacer la presentación de la asignación de la segunda unidad que usted nos presenta. Dicha unidad, pues, que intentábamos nosotros eh, explicar qué hemos entendido sobre el tema del currículo en la escuela. A continuación, iniciamos un poquito eh, esquematizando lo que intentamos nosotros presentar en este momento. Hay varios elementos que usted nos plantea pues, en esta asignación, un poco ver esa relación entre currículo y didáctica, que es lo que comprenden lo que nosotros conocemos como planes, que es programas, esa relación y esa diferencia que tienen todo y cada uno de los elementos citados. Como el currículo, pues, es como la hoja de ruta de un maestro que se desenvuelve en cualquier tipo de institución escolar o a nivel universitario, pues también igual los docentes que desarrollan cualquier asignatura. Cuando nosotros hablamos un poco de planes, así muy a grosso modo, pues podemos decir cómo está estructurado esa cantidad de elementos que van a ser objeto del aprendizaje de nuestros estudiantes. Y cuando nosotros nos centramos en programas, pues ya estamos hablando de contenidos específicos, ¿verdad? Y hacer una mirada al concepto de didáctica es también, en palabras muy sencillas, es el arte de enseñar, ¿verdad? Entonces, con ese preámbulo queremos iniciar entonces, profesora, el recorrido en esta presentación. Muy bien, como introducción queremos establecer pues relaciones, diferencias y de repente algunas problemáticas educativas que a veces se generan precisamente porque no hay una muy buena claridad en estos conceptos de lo que es la didáctica y lo que es el currículo. En esta presentación abordaremos la relación, pues como ya había dicho, entre el currículo, los planes y programas y también el elemento conocido como didáctica. Estableceremos algunas diferencias, las conexiones de la misma, analizaremos cómo se vinculan con el proyecto educativo institucional. Importante esto. Y el otro elemento que también sale a colación, que es el proyecto curricular. Dos elementos muy parecidos, pero que tienen eh, estructuras jerárquicas totalmente, eh, vamos a decir, como sistematizados por preparado. Finalizando también la presentación, vamos a tratar de expresar alguna problemática que comúnmente se da cuando se trata de generar este proceso en los centros escolares. Entonces, básicamente el propósito es comprender cómo la coherencia entre estos elementos puede garantizar la calidad educativa, ¿verdad? El núcleo del quehacer educativo yace en un sistema que es complejo, ¿verdad? El sistema educativo en cualquier escenario que se desarrolle es muy complejo, porque está construido, ¿verdad?, de elementos que también están interrelacionados, pero que a su vez tienen cierta particularidad. Por ejemplo, el currículo en un marco epistemológico, teleológico, define el qué, el para qué y cómo de la educación. Es como la esencia fundamental de donde se van a derivar todos los demás elementos. Es la hoja de ruta, como dije al inicio, que va a guiar todo un proceso. Eso también tiene que ver no como algo que se va a construir de un día para otro, sino es un proceso
de construcción que a veces está bien permeado hasta de matices socioculturales, sociopolíticos, que definen o describen el modelo de país que se tiene. Entonces los programas, los planes son instrumentos operacionales de ese mismo currículo y que genera también una secuencia como marco, pues de todo la parte de aterrizaje del currículo descansa en los planes y programas. Y por otro lado, la didáctica, pues viene siendo esa disciplina, ¿verdad? Que permite mediar. Es el puente, como se dice, de lo que el currículo expresa con lo que se tiene que aterrizar en el aula de clase. Así que, de una manera muy rápida, currículo, planes y programas son componentes esenciales que estructuran la educación formal y orientan la práctica docente universitaria. La relación y diferencia que se dan entre ellos, pues, puede partir de que hay un marco global, que es lo que atañe al currículo, y en cuanto a la didáctica, es la traducción de esa experiencia significativa que se tiene que desarrollar en el aula de clase. En pocas palabras, la didáctica es la mediación que se hace del currículo hacia esa realidad que se quiere intervenir. El proyecto educativo y el proyecto curricular, en algunos casos llamado PI, en otros ya C. Nosotros en Panamá decimos a veces proyecto educativo de centro, PEC, así lo conocemos. Acá pues hablando de que si estamos fijándonos en instituciones universitarias, mejor nos quedemos con el PI, ¿verdad? Y el PEC como tal, viendo desde el punto de vista del curricular, es proyecto curricular de centro, PCC. Acá lo podemos, hablando universitariamente, PCI. Entonces, eh, la problemática educativa que generalmente se puede dar genera tensiones, ¿verdad? Entre lo que es la teoría o es la hoja de ruta o es la guía que se establecen con el programa oficial, perdón, con el currículo oficial, y lo que en realidad aterriza en el aula de clase, porque a veces lo que aquí está afectando es la interpretación que ese docente le hace al currículo, eh, que a lo mejor no mira el contexto, no es capaz de aterrizarlo. Y aquí hablamos de otras falencias que a veces, o errores que cometemos los educadores cuando intentamos pues, desarrollar nuestros programas. El currículo puede ser considerado el ADN o el sistema operativo si es que lo podemos ver de una forma tecnológica y de forma biológica. ¿Es el ADN o es el sistema operativo de la formación? Porque es ahí donde está la estructura de todo. Establece la visión, establece esa cultura educativa de la nación y la institución, como yo había dicho anteriormente, y no se limita a un listado de asignaturas que están propiamente permeados o nutridas por una serie de contenidos, sino más allá abarca experiencias de aprendizaje que ya tienen que estar planificadas y no planificadas, porque también el currículo, una de las características, y eso lo hemos aprendido a través del desarrollo de todo esto que hemos estado dando, el currículo de verdad es flexible. Debe ser flexible y debe permitir en el camino generar una serie de modificaciones para que pueda ser lo más real posible. Y eso, más que nada, atendiendo que el sujeto y el objeto del proceso educativo son los estudiantes y en base a eso, sencillamente que hay que contemplarlo. Entonces, eso genera un marco, ¿verdad? De referente
hay objetivos, hay contenidos y hay una normativa, porque también un currículo no puede ser de ninguna manera impulsado si no se contemplan aspectos legales. Entonces, el marco global de la educación, en verdad, lo constituye la guía general que responde a políticas educativas nacionales e internacionales. Ese es el marco global que, por el cual nosotros podemos comparar el currículo. Ese currículo nos va a ayudar a definir, ¿verdad? Los fines de la educación, los objetivos de la educación y los contenidos que tienen que ser desarrollados. Entonces, eso tienen que estar bien precisos, ¿verdad? De los estar como claro con qué se espera aprender, cuáles son esos contenidos y cómo deben ser sistematizados, organizados según los niveles de desarrollo cognitivo. Otra cosa, el currículo también contempla orientaciones metodológicas y sugerencias evaluativas, proporciona criterios para seleccionar estrategias de enseñanza, mecanismos de evaluación que sean coherentes con el currículo, pero más allá de eso, que sea una evaluación auténtica, bien significativa, científica, ¿verdad? Basada en elementos puntuales. Debe ser prescriptivo y normativo, claro. El currículo tiene que estar amparado en aspectos legales que también con esos aspectos regula y asegura que el currículo tenga cierta uniformidad, ya que se desarrolla en una nación, ¿verdad? Que está normado, podemos decirlo, por una constitución. La constitución de alguna manera debe decir qué tipo de modelo educativo el país va a desarrollar, hacia dónde está apostando. Y eso igualmente el currículo tiene que estar basado en los aspectos legales. En el caso de Panamá, es la Ley 47 de Educación, que es la que rige la educación en nuestro país, ¿verdad? La que nos da dando las luces para el desarrollo de un currículo que en este caso nosotros tenemos un currículo por competencia. En sí el currículo pues tiene una estructura, en verdad interesante, que se desarrolla a tres niveles. Tenemos nosotros el que conocemos como el currículo oficial, que es el currículo nacional, que viene siendo el de la base curricular. El currículo nacional es el que, en este caso, instituciones responsables de la educación en un país son los que establecen. En el caso de Panamá, pues el Ministerio de Educación, con sus especialistas y con sus curriculistas, van a establecer objetivos generales, los principios pedagógicos, los perfiles de egreso y contenidos esenciales. Van a generarse o van a tener como marco referente pues la parte legal y filosófica, que es lo que va a orientar la educación en el país. O sea, va a definir las competencias claves que se esperan desarrollar con la implementación de determinado currículo de frontera a frontera. Va a abarcar un poco ese currículo de tipo nacional. Luego viene lo que otros llaman mesocurrículo, que es el currículo institucional. A nivel institucional se establece un currículo que adapta en un contexto ese que el currículo nacional o global, como podríamos llamarle, cómo podemos aterrizarlo a la realidad y al contexto específico de cada institución. Llámese una escuela, en un sector rural, o un sector urbano, semirural, o semiurbano, no sé cómo querramos decirle, o la universidad, el modelo universitario, pero hay que aterrizar ese currículo a esa realidad y entonces hace un ejercicio para ver cómo se puede, en función de la propuesta educativa del centro escolar, ¿verdad? En realidad es interesante hacer este ejercicio que muchas veces yo pienso que ahí donde ahí está el mayor problema, no se hace. Esto tiene que contemplar la visión, la misión, los valores, los principios pedagógicos y la propuesta educativa de ese centro escolar. Entonces,
Por ejemplo, en el caso universitario, la universidad define su enfoque particular. En el caso nuestro, MESID tiene un enfoque muy particular, ¿verdad? Que nosotros hemos estado permeando a través de nuestra formación y también de los elementos que nos hacen llegar los profesores. Y vamos a decir, esos principios, esa visión, esa misión, eh, hace posible que se adapten, ¿verdad?, los contenidos a ese perfil del centro educativo, a la institución escolar. Pero luego entonces viene a lo micro. Entonces venimos, ya le llamamos el microcurrículo, que es el currículo que aterriza el aula de clase a través de una secuencia didáctica, a través de una programación didáctica que el maestro o el educador o el docente, en cualquiera de los escenarios, llámese una escuela, llámese una universidad, tiene que entonces generar a partir de un currículo contextualizado, institucional, que obviamente ha sido, como decir, extraído del currículo nacional. Entonces, a nivel escolar, a nivel, perdón, del aula de clase, entonces el docente planifica, ahí es donde él va a desarrollar todo lo que son la- las metodologías que él va a utilizar, ¿verdad? Como docente para atender un grupo definido de estudiantes. Esto es un ejercicio también mucho más grande, porque educar es un arte. Aquí sencillamente lo que va a pasar es que el docente tiene que armarse de toda una estrategia para entonces poder agarrar de ese contexto, de acuerdo a la forma de los estudiantes, a la manera como aprenden los estudiantes. Entonces él tiene que aterrizar ese currículo, pues. Entonces para tener, como quien dice, todo el esquema o toda la dosificación que él va a aplicar. Entonces ahí donde aparecen los planes y programas, porque es en los planes y programas los que hacen posible que se organice todo ese conjunto de asignaturas, ¿verdad? Con áreas, con tiempos definidos, que deben desarrollarse a lo largo pues, de todos los niveles educativos, a menudo representados en mallas curriculares. Las mallas curriculares establecen el hilo conductor, cómo va evolucionando los contenidos desde los diferentes niveles hacia adelante, hasta lógicamente poder alcanzar ese perfil de egreso con todo el compendio de elementos que ese estudiante debe llevar para pues salir de la institución con las condiciones necesarias que le permitan ya sea seguir estudiando o en el caso universitario o quizás en algún bachiller tecnológico, poder llegar entonces a desarrollar todas sus capacidades en un campo definido de trabajo. Ambos instrumentos, planes y programas, se tienen que operativizar, ¿verdad? Entonces, hay un plan de manera general y hay un programa de manera concreta en el aula. Entonces, los planes de estudio son el primer nivel de concreción curricular, organizando el trayecto formativo en áreas de conocimiento, asignaturas y cargas horarias. Cada institución tiene una propuesta educativa con una cantidad de asignaturas que se desarrollarán, áreas muy concretas y carga horaria. Eso es lo que define el plan o programático del pensum que va a desarrollar la institución. Ahí se detalla todo. Están los objetivos de aprendizaje, está la secuencia de contenido, las estrategias también de enseñanza-aprendizaje y también se plantean los criterios de evaluación. Planes y programas no son iguales, ya eso lo dijimos. Yo sé que todos los conocemos, pero es bueno decirlo. Hay una diferenciación conceptual, como señalamos aquí en esta diapositiva. Para comprender la implementación del currículo es fundamental distinguir entre un plan de estudios y un programa de asignatura. Aunque ambos son componentes esenciales del proceso educativo, cumplen funciones distintas y complementarias.
Los planes de estudio establecen la estructura general de un proyecto formativo, de la trayectoria de formación. En cambio, un programa de asignatura detalla el contenido de una materia específica. Ojo a esto. Ya yo dije que los planes de estudio, el plan de estudio es un conjunto de asignaturas. Y el programa de una asignatura es concretamente una, una materia en específico dentro del plan de estudios. Entonces, los planes de estudio van a definir la secuencia de organización de los estudios. Indica qué asignaturas se impartirán y en qué momento. Proporciona una visión global del camino educativo. En cambio, un programa describe los saberes, habilidades y competencias a desarrollar en esa área específica, en esa materia específica. Va a organizar los contenidos en esas unidades didácticas y va a proporcionar criterios de evaluación y metodológicos en una materia puntual. Dicho sea de paso, en el caso nuestro plan de estudios, casi en todas los bachilleres que se desarrollan, eh, hablo con propiedad básicamente de la media académica, genera tres áreas puntuales: la parte humanística, la parte científica y la parte tecnológica. Y ahí se distribuyen las distintas asignaturas que tienen que contemplar esas tres áreas de acuerdo al modelo del bachiller que se quiere desarrollar. Así que eso. Hay un ejemplo ilustrativo aquí, pero es a nivel universitario. El tercer año de la licenciatura se impartirán tres asignaturas de ciencias sociales que van a ser introducción a las ciencias sociales, la teoría de la educación y didáctica. Ese es en cuanto al plan de estudio. Estamos hablando de tres asignaturas. Pero cuando nos vamos a las asignaturas, entonces estamos hablando de que una de ellas puntualmente, o las tres, van a tener que definir los conceptos básicos, la metodología de enseñanza y la evaluación del aprendizaje. O sea que hay una estructura para que esas asignaturas puedan desarrollarse basándose en tres elementos también. Volviendo al proyecto educativo de centro de una manera muy rápida, el proyecto educativo institucional, en este caso el proyecto curricular institucional, ellos están estrechamente relacionados, como se señala, ¿verdad? Me gusta nuevamente retraerme a esto porque esto es importante. Eso en realidad es lo que va a permitir que se establezcan algunos parámetros para la institución. Entonces, el proyecto educativo de centro lo que busca es una declaración fundamental de principios, ya dije yo la misión y la visión, ¿verdad? Y valores. Establece el marco filosófico y político que va a guiar todas las acciones de esa institución y va a definir los valores fundamentales en esa visión y esa misión. En cuanto al proyecto curricular del centro, va a adaptar el currículo oficial, como habíamos dicho, el que nos plantea el Ministerio de Educación en este caso, a la realidad del contexto específico de esa institución escolar. Va a definir estrategias pedagógicas comunes del centro. Va a establecer líneas de acción para alcanzar los objetivos educativos del centro. Hay un elemento que no se señala acá, pero de ese proyecto curricular del centro también se tiene que establecer, como que dice, el inventario de recursos que, que tienen que estar de la mano para poder cumplir el currículo, ¿verdad? O sea, todo lo que es la parte, vamos a decir, el presupuesto, los recursos materiales, humanos, todo eso, porque de eso depende también el qué tipo de docentes se requieren para desarrollar determinadas asignaturas. Eso es importante tenerlo. Con respecto a la didáctica es considerada una ciencia, es el arte de la enseñanza. Su objeto de estudio es el proceso de instrucción en un contexto situado. Depende del contexto, la didáctica va a tener la herramienta para poder entonces hacer posible que ese currículo se pueda concretar. La didáctica de alguna manera también juega un papel de mediación.
una mediación crítica, porque va a traducir el currículo prescrito en un currículo en acción. Luego de ser una mera aplicación técnica, la didáctica implica una reflexión y adaptación constante, transformando los contenidos activos abstractos en experiencias de aprendizaje significativas. Es el puente indispensable entre la teoría curricular y la práctica pedagógica, ¿verdad? La didáctica se concibe como disciplina científica, como un arte de guiar procesos de aprendizaje efectivo, traduce el currículo en experiencias, convierte orientaciones generales en vivencias concretas que estimulan la comprensión y el pensamiento crítico. Se adapta al contexto, reconoce las características socioculturales de los estudiantes y ajusta estrategias según sus necesidades, según la región donde se desarrolla esta, según hasta a veces en el tipo de población, el tipo étnico de la población. Todo eso implica que la didáctica tenga la capacidad de hacer ese clic entre el currículo con esa realidad. Entonces, en síntesis, es un puente entre la teoría y la práctica. Hace posible que los principios educativos se encarnen en actividades que transformen la experiencia en el aula. Así que eso es muy, muy importante. Y otra cosa, también ajusta las intenciones educativas a las particularidades de ese estudiante. Muchas veces hay que hacer todo un esfuerzo por atraer o vamos a decir, como aterrizar a una serie de elementos que se van descubriendo en el desarrollo con estudiantes que necesitan un tipo diferente de atención. Hay una serie de problemáticas que se van a venir desarrollando. Definitivamente, si una institución no goza de un equipo con experiencia y un equipo verdaderamente preparado en términos curriculares, en didáctica, le va a ser bien difícil poder orientar un poco. Los directores escolares tienen esa misión porque supuestamente son pedagogos y también los directores de instituciones universitarias. Hay muchos desafíos, pero yo planteo varios. Uno de los desafíos es la brecha entre el currículo y el aula. Muchas veces queremos agarrar el currículo y como quien dice, eh, como si fuera una venoclisis, ¿verdad? Insertarlo en el cerebro de los estudiantes y nos quedamos como disparando, estamos, como quien dice, produciendo solamente una serie de ideas y contenidos que no le dicen nada al chico. No le dicen nada porque su realidad es otra. Entonces se crea una brecha y es una distancia entre lo prescrito en el documento oficial, o sea, en el currículo que nos genera el ministerio, y lo que realmente está sucediendo en el aula de clase. Muchas veces hay docentes que desarrollan sus clases y no contemplan para nada lo del currículum. Lo más triste que a veces aterrizan utilizando una serie de instructivos, no hay una lógica, no hay una coherencia y no hay como un respeto secuencial del tema. Están descontextualizados en cuanto a los contenidos. Muchos programas no se ajustan a la realidad social y cultural de los estudiantes, generando desconexión. Y peor, cuando se trata de estudiantes que tienen necesidades especiales. No tenemos nosotros la capacidad, no tenemos que ser tan expertos en psicopedagogía, pero tenemos capacidad de poder hacer algún tipo de adecuación para que ese tema pueda estar cercano a la realidad cognitiva de ese chico. Hay una débil articulación con la didáctica. La práctica docente no siempre logra traducir las orientaciones curriculares en experiencias significativas. Y matamos un bello concepto, un bello contenido, lo matamos porque la metodología que utilizamos es totalmente destructiva. Y a veces nos preguntamos por qué hay estudiantes que no quieren estudiar determinada materia, porque no les interesa.
¿Qué pregunta nos podemos hacer? Vamos a ir a una reflexión crítica. ¿Cómo podemos lograr la coherencia? Bien, yo lo dejo hasta ahí. Hay muchas cosas que decir y en esta ocasión le damos la palabra al profesor Darío Castillo, que él va a desarrollar de una manera breve también un resumen de los principales enfoques para el diseño de planes de clase. Gracias. Saludos y bendiciones, profesora. Mi nombre es Darío Castillo. Tengo el agrado de presentarle a través de estas diapositivas los principales enfoques para la planeación educativa de las clases. En este punto considero de mucha importancia hacer referencia a que los principales enfoques para la planeación educativa se basan en teorías pedagógicas y modelos curriculares y de igual manera en enfoques pedagógicos. En cuanto al enfoque pedagógico, podemos definirlo como las estrategias, teorías y métodos que guían el proceso educativo y la interacción entre maestros y estudiantes. Es decir, que un enfoque pedagógico viene a ser como la base o la estructura sobre la cual se crean las planeaciones educativas. Es decir, no es conveniente redactar o elaborar planeaciones educativas si no se cuenta con un enfoque pedagógico. De igual manera, considero importante mencionar la planeación educativa, la cual se define como el proceso que establece los objetivos y metas de un programa de enseñanza, especificando los medios y estrategias para alcanzarlos eficazmente. Según lo antes planteado, la planeación educativa consiste en un proceso lógico. En dicho proceso que consiste en la ejecución de distintas actividades que tienen como base un contenido en el cual se elaboran actividades. Dichas actividades van a responder a un objetivo antes elaborado. Continuando con la presentación, en esta oportunidad hago referencia a los tipos de planeación educativa en la cual cada tipo debe adaptarse o ajustarse a las necesidades de cada contexto. Es decir, que cada tipo de planeación debe ajustarse a las condiciones o a la realidad de cada centro educativo. Entre dichos tipos de planeación educativa están la retrospectiva, que se centra en analizar experiencias pasadas para mejorar las prácticas futuras. Es decir, el tipo de planeación se centra en analizar las experiencias pasadas con la intención de mejorar prácticas futuras. La circunspectiva es útil en situaciones donde se requiere una respuesta rápida a problemas emergentes, es decir, el tipo de evaluación surge para dar respuestas a las situaciones emergentes en una determinada realidad. La estratégica, considerada la columna vertebral de la planificación a largo plazo, establece objetivos amplios y define cómo la institución educativa alcanzará esos objetivos a largo plazo. Es decir, la planeación estratégica es aquel tipo de evaluación que es utilizada al momento de elaborar proyectos educativos porque se va a ejecutar en el tiempo, es decir, a largo plazo, para posteriormente determinar si los objetivos son alcanzados o requieren ajustes en el proceso. La prospectiva mira hacia el futuro, anticipando tendencias y posibles escenarios que pueden impactar en el ámbito educativo. Es un tipo de planeación educativa que se caracteriza por la visión de mejorar, de enfocarse a las nuevas tendencias que pueden mejorar la planeación educativa. De igual manera, el proceso de aprendizaje de igual manera pueden mejorar distintas situaciones que surgen en el ámbito educativo. Continuando con la presentación, en esta oportunidad hago referencia a la planeación, a los enfoques para la planeación de las clases. Como anteriormente se mencionó, los enfoques para la planeación educativa de las clases
son aquellos que se constituyen como la base sobre la cual se crea la planeación. Entre los mismos están los siguientes: enfoque cognitivista. Este tipo de enfoque se centra en la creación del pensamiento y su significado, y por lo tanto considera el desarrollo de la mente como el propósito central de la educación. Es decir, este enfoque se centra en que a través del conocimiento y el contenido se va a originar cambios en, en en el pensamiento o la forma de pensar de cada estudiante. El enfoque conductista, este enfoque no se centra en contenido, sino en el resultado sea capaz de aprender nuevos comportamientos como consecuencia de la enseñanza. Es decir, este enfoque surge o es todo lo contrario a cognitivista, porque no se va a centrar en el contenido, sino que se va a centrar en que el estudiante mantenga un comportamiento o siga una serie de lineamientos. Hoy en día este tipo de enfoque ha sido utilizado por muchas generaciones y se sigue utilizando. Algunos lo consideran como un enfoque que debe ser eliminado, pero lo que realmente se debe reflexionar es que en toda clase se necesita que los estudiantes sigan normas, mantengan un comportamiento dentro de los salones escolares. El enfoque constructivista se basa en la teoría del constructivismo, sostiene que el conocimiento se construye a través de la interacción activa del estudiante con su entorno y la interacción de significado. El enfoque constructivista surge para dar respuesta al conductismo, o es una mezcla de cognitivismo o conductismo, porque se centra prácticamente en la interacción que tiene el estudiante con el entorno, y a raíz de dicha interacción surgen nuevos aprendizajes. Y aprendizajes significativos, es decir, aprendizajes que puede aplicar en distintas situaciones de su diario vivir. Continuando con la presentación, hago referencia al enfoque socioconstructivista. Socioconstructivista es una evaluación del constructivismo. Es el enfoque que pone en fuerte énfasis en el aprendizaje social. Es decir, este enfoque se centra en la interacción que tiene el estudiante con el entorno, y a raíz de dicha interacción surge un nuevo aprendizaje. El enfoque por competencia se centra en el desarrollo de habilidades y capacidades prácticas que los estudiantes pueden aplicar en distintas situaciones reales. Este enfoque es un enfoque reciente, el cual es utilizado en distintas planeaciones educativas con la finalidad de desarrollar a los estudiantes habilidades y destrezas para que puedan responder a situaciones reales que se les presenten a los estudiantes. El enfoque humanista se centra en el individuo, de manera que pretende proveer experiencias que satisfagan las necesidades del estudiantado para lograr su crecimiento personal y la búsqueda del desarrollo integral. Es decir, este enfoque toma le da valor o reflexiona al considerar que los estudiantes son seres humanos, y que las distintas actividades de aprendizaje deben ir orientadas a la formación integral del estudiante. Se requiere conocimiento, se requiere aprendizaje, pero no se debe perder de vista que detrás de cada estudiante hay un humano que requiere una formación. Posterior a la presentación de los enfoques, como experiencia personal, puedo mencionar que en referente a la planeación educativa, eh, en Panamá, a lo largo de los años, las autoridades educativas han dado a mostrar distintos formatos de planeación, en el cual se han realizado cambios, lo cual ha creado confusión y los educadores. Lo que se destaca es que hay distintos formatos de planeación educativa, todas están enfatizadas a logros de un objetivo, en el cual se toma en cuenta un contenido, actividades, una evaluación, y las mismas son ejecutadas en las aulas de clase
Lo llamativo, lo interesante en este caso es que muchas veces se ejecutan planeaciones, pero no se toma en cuenta un enfoque. Eh, Cabe destacar que en este sentido los programas educativos a nivel primario toman muy en cuenta el enfoque por competencia. Creo que son 7 competencias que toman en cuenta. Eh, lo- lo- se está, Se están elaborando planeaciones considerando este enfoque, lo cual esto enfoca en desarrollar esos conocimientos y esa destreza en los estudiantes. En este sentido, es un enfoque interesante, pero lo más interesante es que cada estudiante tiene una competencia y que lo que se debe realizar es que aquellas habilidades que se encuentran deben ser fortalecidas. Esa es mi participación. Gracias. A continuación, la profesora Senia Abrego, que nos va entonces a desarrollar el tercer elemento de nuestra asignación, que se titula Ejemplos y cómo los aplica, en cuanto a la utilización de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, los medios y recursos didácticos. Profesora Senia. Saludos, mi nombre es Senia Abrego, pertenezco al grupo conformado por el profesor Araúz, el profesor Castillo y mi persona Senia Abrego. Le estaré haciendo una breve reseña sobre los enfoques y cómo se aplican en la enseñanza. El enfoque conductista se centra en el comportamiento observable y en las respuestas a estímulos externos. ¿Cómo se aplican en el aula? Este enfoque es común en la enseñanza de habilidades básicas y en la memorización. Por ejemplo, en las clases de matemática, el maestro presenta las tablas de multiplicar, los estudiantes las repiten de forma coral y les dan ejercicios repetitivos para que memoricen las respuestas correctas. El enfoque constructivista sostiene que el estudiante es el protagonista activo de su propio aprendizaje, construyendo su conocimiento a partir de sus experiencias previas y de la interacción con el entorno. El maestro actúa como un facilitador o guía. ¿Cómo se aplica en el aula? Es una clase de ciencia. Un ejemplo, en lugar de que el maestro dé la teoría sobre los ecosistemas, los estudiantes realizan proyectos. Pueden ir al patio de la escuela a observar y clasificar los seres vivos, documentar sus interacciones y luego en grupo construir una maqueta o un informe sobre el ecosistema que observaron. El maestro solo interviene para plantear preguntas y orientar la investigación. El enfoque sociocrítico. En este enfoque va más allá del aula y busca que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico para analizar y transformar su realidad social. El conocimiento no es neutro, está ligado al contexto social, cultural y político. ¿Cómo podemos aplicarla en el aula? En una clase de historia, en vez de solo memorizar fechas de batallas, los estudiantes investigan el origen del problema social actual, como la falta de acceso a agua potable en su comunidad, analizan las causas históricas y económicas, debaten sobre las diferentes perspectivas y proponen soluciones prácticas. Mencionaremos los medios y recursos didácticos. Son todas las herramientas y materiales que el docente utiliza para facilitar y enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su objetivo principal es hacer los conceptos más comprensibles, motivar a los estudiantes y permitirles interactuar de forma activa con los contenidos. En este enfoque, los recursos impresos y de pizarra son los más tradicionales y versátiles. Ejemplo, libro de texto, ficha de trabajo, mapas, carteles, periódicos y la pizarra tradicional con tiza o marcador.
Algunos colegios o escuelas todavía se utiliza el tablero negro o verde con tizas blancas. ¿Cómo podemos utilizarlos en el aula de clases? Los libros y las fichas se usan para organizar el contenido, proponer ejercicios de práctica y consolidar la información. El docente puede asignar lecturas o actividades para el trabajo individual o en grupo. Mapas y carteles son excelentes para visualizar la información. Un mapa del mundo es crucial para una clase de geografía. Un cartel o un esquema o un gráfico puede resumir un tema complejo como el ciclo del agua, haciéndolo más fácil de recordar. Recursos audiovisuales y de laboratorio. En estos recursos apelan a los sentidos de la vista y del oído y las experiencias directas, ejemplo, videos, documentales, audios, modelos anatómicos, microscopios o materiales de laboratorio. Seguimos, compañeros, profesora, ¿cómo se emplean? Bueno, estas pizarras digitales interactivas permiten mostrar presentaciones multimedia, videos y anotaciones en tiempo real. Un maestro puede proyectar un mapa y los estudiantes pueden arrastrar y soltar iconos para ubicar ciudades o monumentos. Simuladores virtuales son ideales para temas complejos o peligrosos. Un estudiante de física puede usar un simulador para experimentar con la gravedad en diferentes planteles sin salir del aula, o un estudiante de medicina puede practicar procedimientos quirúrgicos en un entorno virtual seguro. Y para cerrar tenemos cómo emplear los recursos. Estos recursos se pueden emplear para definir los objetivos, seleccionar los recursos, integrarlos de forma significativa para que el estudiante pueda lograr un aprendizaje más significativo, contextualizado y real. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y espero que este contenido haya sido útil. Bendiciones, profesora.